Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo en español lento y normalmente les cuento anécdotas y cosas de mi vida. En el caso de hoy, voy a estar contándoles sobre mi experiencia aprendiendo inglés. ¿Cómo fue el proceso para aprender inglés? Yo este episodio lo había filmado hacía casi un año, pero tuve problemas con la grabación. La cámara dejó de filmar, entonces quedé muy frustrada con eso y nunca más lo volví a filmar porque era un video bastante largo que básicamente estuve hablando a cámara un montón de tiempo innecesariamente porque lo hice y el resultado no estaba. Pero bueno, empecemos de vuelta. Ya pasó casi un año, así que es momento de que les cuente en esta segunda temporada del podcast cómo fue exactamente que yo aprendí inglés. Bueno, comencemos desde el principio. Yo no tenía ningún tipo de contacto con el inglés. Yo crecí en Argentina y soy de Argentina, vivo en Argentina y en mi escuela no enseñaban inglés, no enseñaban inglés en el jardín y no enseñaban inglés en la primaria. Creo que las clases de inglés comenzaban en mi escuela original en la secundaria, como a los 11 años. Entonces, mi primer encuentro con el inglés en términos de clases es a los 8 años, cuando me cambian de escuela, de esta escuela donde no había inglés a una nueva escuela que era como un poco más moderna y tenía clases de inglés. Y ahí empiezo a tener contacto con el idioma. Porque durante esos 8 años, yo el inglés que conocía eh, no era inexistente porque las películas, las series, las cosas de la televisión, por ejemplo, estaban siempre dobladas al español. Eso era lo más normal, que estuviera doblado al español. Entonces, cuando me están por cambiar de escuela, mi mamá se pone muy nerviosa, pensó que yo iba a estar a un nivel muy diferente en comparación con mis compañeros, así que durante todo el verano, antes de iniciar en la nueva escuela, mi mamá me envía a clases particulares de inglés. Así que antes de iniciar en esta escuela nueva, a los 8 años, estuve todo el verano tomando clases particulares de inglés. Ese fue realmente mi primer encuentro, no en la escuela, sino en esas clases extras que hice antes de iniciar en la nueva escuela. Y yo me acuerdo que creo que me compré un diccionario de inglés y estaba con mucha curiosidad. Me acuerdo que me daba curiosidad cómo se decía aceitunas, por ejemplo, e iba y lo buscaba. No sé, cosas así. Usaba mucho el diccionario en esa época. Ya tenía un interés por los idiomas, creo, o no. Creo que inicia un poco más adelante. En esa época, no sé, no pensaba en idiomas, no era algo que me interesara. Pero bueno, básicamente mi nivel era muy, muy bajo. Yo siempre cuento esta historia de que yo pensaba genuinamente que el número uno, yo sabía decir uno, dos y tres en inglés, y para mí el uno se escribía W-A-N, W-A-N, one. Entonces, bueno, contexto, mi nivel de inglés era pésimo, 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 pésimo. Y en la escuela empiezo a aprender las cosas básicas, cómo conjugar, cómo decir las personas, yo, él, ella, etcétera. Y empiezo a sentirme un poco frustrada porque
no entendía bien, la verdad. No entendía bien, se me hacía una materia difícil. Y después nos dividen en niveles. Había 3 niveles, 1 siendo el más bajo, 2 siendo el intermedio, 3 siendo el nivel más alto. Yo creo que por error me ponen en el nivel 2 y estaba muy perdida y me terminan bajando al nivel 1, esto ya como con 9 años. Y bueno, yo era de las chicas que estaba de la escuela en el nivel más bajo de inglés. Creo que todo empieza a cambiar cuando empezamos a tener internet, cuando empiezo a tener exposición a la internet. Hasta ese momento, hasta los 11 años más o menos, yo nunca tuve internet. Usaba internet en casa de otras personas, como me había creado un Facebook y tenía un mail que usaba para chatear con mis amigos de la escuela, pero lo hacía en casas de otras personas. A partir de un momento instalamos finalmente internet en mi casa y yo era la persona más feliz del mundo y empiezo a mirar muchos videos de música, cosas de música. Me empieza a interesar mucho los artistas que siempre me gustaron, por ejemplo, de High School Musical, Justin Bieber, Selena Gómez, como Miley Cyrus, Hannah Montana, todas esas cosas con las que crecía. Entonces mi interés por el inglés viene como de un lado más musical, posiblemente. Entonces empiezo a consumir muchas entrevistas, por ejemplo, de estos actores y cantantes que me gustaban mucho, y ahí es cuando empiezo a sentir que empiezo a entender el idioma. Todo venía por tratar de entender las canciones. Yo me acuerdo de escribir como la fonética de las canciones. Yo escribía lo que escuchaba porque sonaba tan diferente como estaba escrito que no podía leer las letras y cantar las canciones. Me acuerdo de escribir la fonética como podía, ¿no? De la canción de Taylor Swift de You Belong With Me y cantarla súper fuerte con mi prima. Entonces, creo que es gracias a estos artistas musicales y actores y Disney en general que empiezo a interesarme en pronunciar bien, en entender qué es lo que está pasando. Y mi nivel de inglés sube. Creo que en este momento en la escuela me pasan a nivel 2. Y yo estaba ya bastante cómoda. Al mismo tiempo, en YouTube yo miraba muchos videos de maquillaje, videos de tutoriales de maquillaje, miraba muchos de México y de España. Pero en algún punto empecé a mirar videos del mismo estilo en inglés y no sé ni cómo sucedió, pero me parecía súper interesante y no entendía perfectamente. Entendía como un 60% de lo que estaba pasando, pero los miraba igual. Miraba room tours, estaba de moda en esa época, como makeup tour, como toda mi colección de maquillaje y cosas así. Y me gustaban muchos esos videos en inglés. Entonces, o mi rutina para ir a la escuela, cosas así, me gustaban un montón y eso era como mi input comprensible del momento. A su vez, al mismo tiempo, más o menos a los 11 años, 12 años, yo estaba hiper interesada en las series. Con mi mamá siempre mirábamos series. Yo tengo recuerdos como súper felices de a la mañana por la televisión, por el cable en la televisión, mirábamos series como The Vampire Diaries o Pretty Little Liars. Esa creo que no en la televisión, esa creo que en Netflix. Pero las mirábamos en un inicio dobladas al español. Pero las nuevas temporadas muchas veces no estaban dobladas al español. Quizás no estaban
de la forma ilegal, pirata, que las mirábamos por internet. Entonces, a veces no teníamos opción más que mirarla en inglés con subtítulos en español. Yo me acuerdo de mirar The Originals, del spin-off de The Vampire Diaries, con subtítulos tan piratas, tan ilegales, que no coordinaban bien. Entonces, ellos hablaban en inglés y el subtítulo tardaba como un segundo en aparecer, más me daba tiempo a escuchar lo que decían los personajes en la serie y tratar de entender, y si no entendía algo, después lo buscaba en el subtítulo en español, pero yo intentaba no leer los subtítulos en español para mejorar mi inglés y solo verlos, que de todas formas estaban como con un retardo, aparecían un poco más tarde, así que tenía ese tiempo para analizar, y después solo miraba si no entendía la palabra, que eso me ayudó un montón. Eran como un montón de horas de estudio, de input, pero como activo, porque yo estaba tratando de entender cada palabra y si no la entendía miraba el subtítulo. Que bueno, con el tiempo me ayudó un montón en mi comprensión. Yo entendía muy bien inglés. Por eso me gusta contarles esta historia, porque yo siento que aprendí inglés de una forma muy similar al método de adquisición, porque tenía clases en la escuela. Pero yo la verdad que no aprendí por las clases, yo aprendí porque estaba obsesionada con actores y cantantes y me gustaba ver series en inglés, y así de a poco fui mirando muchos videos y poco a poco fui entendiendo más y más, pero yo no hablaba inglés, yo no lo hablaba, yo solo lo miraba y trataba de entender. Bueno, después me empiezo a sentir muy interesada por los libros, por la lectura, y en Bookstagram y Booktube todos leían libros en inglés y yo pensaba, qué cool, esta persona no solo lee libros en español, sino que lee libros en inglés. Y me parecía súper lindo la idea de tener una colección en dos idiomas, como una colección de libros bilingüe. Y también lo que pasaba es que muchos libros no estaban traducidos, como si querías leer cierto libro, lo tenías que buscar sí o sí en inglés. Había un montón, que era el caso, o a veces estaba el primer libro en español, pero el segundo no, el tercero no. Entonces había un problema de encontrar muchos libros en inglés o español. Entonces empecé a forzarme a mí misma a leer libros en inglés. No fue nada fácil. Yo me acuerdo que creo que el primer libro que intenté leer en inglés fue Harry Potter, que lo había comprado en mi viaje a Estados Unidos, a Orlando, a Disney, a los parques de Disney y Universal, claramente. Y cuando lo intentaba leer, yo iba haciendo notas de cada palabra que no entendía y eran un montón, eran un montón. Entonces, no fue un proceso fácil, fue un proceso que tuve que forzarme a mí misma a aprender un montón de vocabulario nuevo, a estar en una zona de no confort, porque ya con las series, con los videos de YouTube, yo me sentía hiper cómoda. Yo podía mirar perfectamente cualquier serie, video, sin subtítulos en español. Con subtítulos en inglés era mejor porque sentía que aprendía a escribir o a leer en inglés, pero especialmente por la fonética del inglés, que es tan diferente a cómo suena. Pero cuando empecé a leer fue como el verdadero desafío. El verdadero desafío comenzó ahí. Y eso me ayudó mucho como a desarrollar mi vocabulario. También había un factor que es un poco gracioso, pero me acuerdo que los libros en inglés
eran más baratos que los libros en español. No sé hoy en día si sigue siendo similar, creo que depende, pero los libros en español traducidos siempre estaban un poco más caros. Entonces yo pensaba, con la plata que me compro un libro en español, me puedo comprar 3 en inglés, especialmente si encontraba descuentos y ofertas. Entonces era una situación donde había muchas cosas que me empujaban a leer en inglés. Les había comentado que fui de viaje a Estados Unidos con mi familia. Fuimos a los parques de Disney y Universal en el 2015. Ok, ya 2015 yo creía que mi inglés era decente, que era bueno. Yo podía comunicarme. Pero hasta ese momento, las únicas oportunidades de comunicarme en inglés habían sido en clase de la escuela, que es muy básico las conversaciones que tenés ahí, y aparte estás hablando con una persona que habla español realmente, entonces uno no tiene como esos nervios que tenés al hablar con un nativo que si no te entiende, no te entiende. Y también hablaba sola. Yo creo que grababa audios a veces como para escucharme y hablaba sola y decía cosas random en inglés como para practicar mi pronunciación. Pero bueno, el verdadero primer intento de conversar en inglés había sido en este viaje. Me acuerdo de estar en el aeropuerto y preguntarle a una persona qué hora era, porque no teníamos hora, y cuando escuché a la persona hablarme y me respondió con un acento tan bien pronunciado, ¿no? Porque yo pensaba, nosotros aprendemos inglés en la escuela, que encima de que nos está enseñando una persona argentina, nos enseñan el inglés británico, en teoría. Entonces, la forma en la que nos enseñan a pronunciar es muy diferente al inglés que yo realmente estaba aprendiendo, porque yo estaba mirando casi todo contenido de Estados Unidos. Entonces, el inglés que yo estaba aprendiendo era americano, no era inglés británico. Cuando esta chica me dice la hora que era, fue un momento que me alteró la química cerebral. Estar en un país, creo que estábamos en el aeropuerto de Dallas, era como el primer lugar que llegábamos y de ahí teníamos que tomar otro avión, otro vuelo. Pero me acuerdo de esto, de escuchar a los nativos hablar entre ellos o si yo les hacía una pregunta y escuchar como el inglés alrededor tuyo se me hizo muy diferente en comparación a escucharlo en un video. Primero, en un video puedo poner pausa, puedo ir al traductor, un montón de factores. Estar realmente expuesto al idioma, a mí, yo me acuerdo de este momento como un momento de antes y después en mi vida, un momento que alteró realmente mi química cerebral. Me acuerdo de escucharlos hablar y yo pensaba, Dios, es así como yo realmente necesito pronunciar. No estoy exagerando, no estoy exagerando. Y va a ser más normal para mí pronunciar de esta forma que tratar de mantenerme con mi acento argentino, ¿no? Como ponerle un filtro de español argentino a la forma en la que hablo. Y empecé a entender cosas que tenía que hacer como a nivel manual, a nivel de cómo mover mi boca para poder pronunciar bien. Me acuerdo que sentía que la mandíbula tenía como que aflojarla, tenía como que estar un poco más suelta en comparación a cuando hablaba español. Y bueno, fue en este viaje que aparte tuvimos muchos problemas
Creo que voy a hacer un episodio de podcast solo sobre este viaje para contarles la historia, probablemente con mi mamá. Pero bueno, éramos una familia bastante grande porque estaba yo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi tía y mi prima. Y yo era la única persona que hablaba inglés. Entonces yo era como la traductora oficial del grupo familiar. Así que eso me expuso a conversar y hacer muchas preguntas porque no tenía otra opción. Pero bueno, creo que fue así poco a poco como fui absorbiendo el idioma y cómo gracias a ese viaje fue que comenzó mi output de alguna forma. Gracias a ese viaje comencé a poder conversar en inglés de una manera tranquila. También descubrí que podía hablar inglés, realmente podía tener conversaciones. A veces no recordaba las palabras, pero podía hacer señas con las manos. Me acuerdo de no recordar la palabra escalera y hacer los movimientos con la mano y la persona me entendía igual. Y, y me acuerdo de cometer muchos errores que aprendí aprendí un montón con esos errores. Y bueno, haciendo como un adelanto al día de hoy, había una cosa más que hacía un montón, que es como un input un poco raro, pero input creo que al final del día. Y es que en un momento me empezó a gustar mucho todo lo que es K-pop, cultura coreana, series coreanas, y también me gustaba el anime. Primero el anime, cuando era un poco más chica. Con mi hermano empezamos a verlo doblado al español. Después mi hermano era muy chico y no le gustaban los subtítulos en español. Me acuerdo de convencerlo de ver con subtítulos en español y con el tiempo lo convencí de ver con subtítulos en inglés y vimos todos los anime que vimos de ese momento en adelante en inglés, como Naruto y Naruto Shippuden, que son un montón de horas, que el audio estaba en japonés entendíamos absolutamente nada, entonces el subtítulo en inglés se transformaba en algo muy comprensible, porque el audio, yo no podía entender nada del audio. Y el subtítulo de golpe era súper amigable en inglés por esta diferencia de idiomas. Así que me acuerdo que hacíamos eso y lo mismo con las cosas coreanas, especialmente porque muchos programas coreanos o series que quería mirar solo estaban disponibles con subtítulos en inglés. Entonces, creo que a los 14 años empiezo a estudiar coreano y yo sentía que sentía mucha confianza con mi inglés, porque yo empecé a estudiar cosas de coreano directamente en inglés, porque el coreano era tan nuevo, tan extranjero, tan diferente, que primero, solo encontraba fuentes en inglés para estudiar coreano, y segundo, se volvía como más fácil el inglés gracias al estar aprendiendo un idioma tan diferente en comparación. Es un poco extraño de explicar, pero espero que tenga sentido. Quizás a ustedes les pasó de alguna forma, pero se está quedando sin memoria mi cámara, así que voy a ir finalizando. Creo que fue el momento donde lo definí y después de ahí ya pasé a aprender otro idioma que fue el coreano. Creo que nunca más volví como a retomar el aprender inglés, simplemente seguí mirando videos y sigo aprendiendo, sigo mejorando, pero nunca de manera activa como en esos momentos. Así que gracias por ver, les puedo contar sobre cómo seguí aprendiendo inglés en el futuro y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.